¿Y cuáles son los principales retos que tiene que afrontar Bernardo Arévalo? Se lo preguntamos a Max Santa Cruz, diplomático, analista y consultor independiente, es candidato a la vicepresidencia de la República de Guatemala. ¿Cómo está? Un placer estar con usted. Muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad y dirigirme al público que les escucha. Verdaderamente es una etapa importante en el país de cara a un proceso que fue absolutamente fuera de lo normal en términos de la historia democrática y política de Guatemala desde 1985 a la fecha. Fue un proceso que fue entorpecido en diferentes partes del mismo por dudas sobre las mismas actuaciones del Tribunal Supremo Electoral, sobre la inscripción o no de algunos de los candidatos que reclamaban un derecho a participar, sobre la cancelación de algunos de los partidos, pero también sobre algunas de las acciones directas que el tribunal empezaron a generar dudas en torno a la transparencia y a la necesidad de contar con un proceso que desde la cooptación de la institucionalidad democrática por parte de la administración del presidente Alejandro Yamatei, pues pareciera ser que estaba con una tendencia y con una línea de tener un propósito dirigido hacia el candidato oficial o hacia quienes podían representar lo que se denominó después los mejores intereses para el pacto de corruptos. Es así como llegamos a la primera vuelta electoral con una sorpresa absoluta del candidato Arévalo de llegar a esa segunda vuelta. Nosotros las encuestas determinaban que el binomio que era integrado por Edmond Mulet y por este servidor, pasábamos a una segunda vuelta electoral contra la candidata Sandra Torres. Sin embargo, la decisión del electorado guatemalteco en aras de la búsqueda de un nuevo diseño político que no necesariamente es un cheque en blanco ni es un cheque sin caducidad o que es absolutamente la confianza depositada ciegamente en Bernardo Arévalo, sino la confianza depositada en quien mejor podría representar el deseo de cambio para el país, pues se dieron a llevar al punto que el resultado fue lo que todos conocemos en una segunda vuelta con una ventaja bastante arrolladora de Bernardo Arévalo sobre Sandra Torres, y de ahí para acá 4 meses de absoluta tensión, de incertidumbre, de descalificaciones, de amenazas con órdenes de captura por parte del Ministerio Público, olvidando que la máxima autoridad electoral del país es el Tribunal Supremo Electoral y que ellos entraban a contaminar de alguna forma y a debilitar de por sí el frágil proceso democrático que estábamos viviendo. Esos son los desafíos que de alguna forma Bernardo va a tener que enfrentar en el futuro, y es la devolución de esta confianza ciudadana en que él representa verdaderamente el cambio, no desde el discurso electoral, sino desde la praxis política, pero también la recuperación que va a costar tan mucho de la institucionalidad democrática que hoy en día todavía pareciera ser, con sus últimos estertores hasta ayer en la noche, casi al filo de la medianoche, estar jugando una agenda que lo que pretendía era permanentemente tratar de que la dictadura del sistema continuara en Guatemala sin importar en ese sentido quién la dirigiera. Importante el contexto que nos ofreces, Max, pero sin lugar a dudas dejamos atrás, volteamos la página de lo que ocurrió, una jornada incluso que llamó poderosamente la atención de la comunidad internacional, prácticamente esperando la asunción de Bernardo Arévalo, con situaciones, incluso con caos, con algunos enfrentamientos también que hubo, porque hubo protestantes en las afueras, también choques con la policía, dejando ese panorama, viendo de hoy para adelante, de pronto el punto de la corrupción, la problemática, lo que ha arrastrado y lo que va a significar también abrir investigaciones para personas ligadas a Yamatei, pues eso va a ser evidente. Pero bien sabemos nosotros, por otro lado, que el Ministerio Público guatemalteco ha estado investigando al propio Bernardo Arévalo, al movimiento Semilla, a personales muy cercanas a él. Entonces, ¿qué tipo de gobernabilidad, qué tipo de institucionalidad, qué tipo también de manejo y de maniobra va a tener primero en el Congreso de Guatemala y por otro lado para ejecutar ese nuevo cambio que propone? Bueno, es complicado. De hecho, estar tratando de llegar primero a asumir el cargo bajo tanta amenaza y tensión que tenía más que todo un objetivo de carácter político y no necesariamente un trasfondo en aras de la transparencia y la aplicación de un marco de derecho, pues se vuelve complicado. Y arrancar con esto, igual, hay que recordar que a la fiscal general, dentro de su mandato, media vez no se modifique la ley orgánica de la que corresponde al Ministerio Público, en donde determina que es inamovible en su cargo, a menos que hubiera una razón absolutamente de peso, la fiscal general, doña Consuelo Porras, tendría enfrente 852 días todavía pendientes por cumplir, cosa que es casi son 2/3 partes del periodo presidencial de Bernardo Arévalo. En ese sentido, si vemos que por mandato constitucional el Ministerio Público es el encargado, responsable de la investigación criminal, y si necesitamos los guatemaltecos reforzar
un sistema de justicia que no ha contado con una justicia independiente ni pronta ni transicional, pues sencillamente una de las patas de la mesa, que en este caso es el Ministerio Público, pareciera ser que no está dispuesta a necesariamente en este momento brindar una batalla en aras del fortalecimiento de la justicia, pero también en una de las ofertas principales de Bernardo Arévalo durante la campaña, como es el combate a la corrupción. Claro. ¿Cómo vamos a enfrentar el combate a la corrupción si uno de los entes importantes para realizar dicho objetivo no es precisamente un aliado, sino que ha estado encargado permanentemente de ver cómo elimina la participación del presidente hoy ya nombrado de la República, Bernardo Arévalo? Esto es uno de los problemas serios sin duda, pero yo creo que también agregaría a lo que podría pasar en las próximas semanas, donde habría que apelar no a que hubiera una reconciliación, que no veo por dónde, ni que hubiera un llamamiento a la responsabilidad de la institucional democrática, que tal vez puede ser que sea un llamado de parte de Bernardo Arévalo, que dijo que citaría a la fiscal a su despacho para poder hablar de cómo poder enfrentar lo que viene dentro de su mandato y lo que viene del Ministerio Público. Entonces no creo que la fiscal vaya a atender la invitación. Ahora, claro, algunos piensan optimistamente de que ella va a renunciar en algún momento. Yo no veo en este momento a la fiscal renunciando particularmente, pero sí creo que Bernardo tendrá que entonces hacer uso de algo que es fundamental y que no se vio tanto ni en la campaña ni en el ejercicio incluso de la legislatura donde él fue parte, y que es una adultez política, no porque no la tenga, sino que porque no se puso en práctica, de tener la capacidad de lo que ayer sí se vio reflejado, de llegar a consensos con bancadas que no necesariamente son afines o con actores individuales que no necesariamente han sido afines al discurso de Semilla, pero que si no cuentan con esos respaldos para poder implementar cualquier medida o acción que pueda incluso abarcar a la propia fiscal o a las decisiones que el presidente Arévalo tenga de cara al combate a la corrupción o al cambio del sistema como tal, si no tiene esos acuerdos con estas personas, con estas bancadas, con estos sectores estratégicos, pues va a ser muy difícil para él enfrentar una administración donde, como reitero, tiene 852 días de frente todavía de un mandato de una fiscal que pareciera ser es la última expresión fuerte de una administración o de la cooptación de una administración o de una dictadura de sistema como la que estuvimos viendo ayer, que hasta el último momento pues trataba de rasgar las vestiduras del proceso democrático. Importante eso de generar alianzas, ¿no? De generar consensos, eso es política finalmente y eso tiene que lograr el Parlamento, pero quiero conversar contigo también acerca de la legitimidad del partido Movimiento Semilla. A ver, este movimiento que llegó al poder, el partido político de Bernardo Arévalo, y que también ha sido cuestionado, porque recordemos sobre una supuesta firma falsa, porque aquí conversamos con algunos diputados y lo que nos comentaba era de que ese tema se había arrastrado, se arrastraba, incluso le pedían a la Fiscalía que investigaba sobre estos temas, sobre estas firmas que habían aparecido y que eran apócrifas. En ese sentido, lo que pasó luego, o casualidad, durante contienda electoral, nuevamente se volvió este tema que los mismos diputados o miembros del Movimiento Semilla estaban denunciando. Entonces, ¿cómo queda todo este tema? Porque la fuerza del Congreso, muy aparte de esas alianzas, también van a ser voceros el Movimiento Semilla. Entonces, ¿cuál es la proyección? ¿Cuál es la perspectiva que tú das? Porque ahí va a ser sustancial el juego y el rol político también de sus parlamentarios. Bueno, aquí hay algo que era la gran batalla que tenían ellos, no solo de llegar a tomar posesión, pero también de mantener la calidad de partido político para poder precisamente finalmente llegar a dirigir la Junta Directiva del Congreso en un primer año que es fundamental para cualquier administración. Van a haber sin duda presentación de algunos recursos donde van a impugnar esa legitimidad de la que mencionabas en términos de la conformación del partido, sobre la suspensión o la cancelación. Lo que hubo por parte del juez Orellana fue una suspensión que tenía un plazo de vencimiento de 6 meses, el cual venció el 12 de enero, precisamente hace 3 días tan solo, y que no involucraba o comprometía de alguna manera en los argumentos la conformación del partido como bancada. Es más, el Congreso de la República no era el encargado de determinar si había una suspensión o no y si entraban los diputados como independientes o como diputados por medio de la bancada del Movimiento Semilla. Lo que sí ha pasado y que no es absolutamente tampoco es consuelo o no debería ser tampoco una justificación, es que yo me atrevería a decir que la gran mayoría de los partidos políticos, sin tener yo la información de detalle, han precisamente estado señalados o no han sido señalados por no estar en el ojo público de ser un actor dentro del proceso, pero incluso el partido del cual yo participé, que no soy miembro del partido, pero que fui invitado a participar, cabal,
estoy seguro hubiera tenido los mismos problemas que tuvo Semilla en esta segunda etapa de haber sido nosotros los que llegábamos a disputar la segunda vuelta. Lo que ellos tenían preparado el Ministerio Público era qué actores eran los que podían competir y de alguna forma entorpecer. Pero qué grave lo que dices, nomás, porque incluso lo que se replicó con el movimiento Semilla, que finalmente ganaron, y estaba también el partido político donde tú fuiste invitado, entonces prácticamente que había cartas sobre la mesa, o bajo la mesa, mejor dicho, para poder sacarla en cualquier momento, si alguno de los dos pues llegaba, y finalmente Bernardo Arévalo lo hizo, y ahí salió todo el tema de las firmas falsas, ¿no? El objetivo era, sin duda, poder favorecer o de alguna manera generar las condiciones de mayor óptimas para lo que era el gobierno, la administración del presidente Yamatei, o lo que llamamos el pacto de corruptos, o lo que le llamamos dictadura del sistema, como queramos llamarlo. Y sin duda habían candidatos más afines para esos propósitos y quienes resultaban incómodos ante la posibilidad de verdaderamente ser contendientes y ser agentes de cambio de lo que finalmente se dio. Como digo, fue Bernardo Arévalo quien impulsó y quien tuvo finalmente que enarbolar la bandera. Pero el 25 de junio, la primera vuelta a las 6 de la tarde, los que les iba a tocar enarbolar la bandera eran Edmond Mulet y a Max Santa Cruz y al Partido Cabal para tratar de combatir las amenazas de un ministerio público que era el representante o la cara de esta institucionalidad cooptada. ¿Qué es lo que reitero? Que casi todos los partidos, si entran en un escrutinio detallado y riguroso, van a encontrar este tipo de irregularidades, algunas con dolo, otras absolutamente por causa de una mala organización o un mal registro. Van a haber de todos, pero donde tampoco la certeza del Tribunal Supremo Electoral, que hubiera podido de alguna manera verificar eso, no durante el proceso electoral, sino que mucho antes, para saber quién realmente debería competir o no en esto, pues sencillamente no lo hizo. Entonces ahí es donde sí entra uno a señalar la responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral. Claro, hay situaciones, hay vacíos. Sí, en el camino fue limpiando cara y volviéndose parte importante de la ratificación del proceso democrático, pero gran parte de esa responsabilidad sí nace dentro de las acciones o no acciones del propio Tribunal Supremo Electoral, sin duda. Muchas gracias, Max Santa Cruz, diplomático, analista y consultor independiente, es candidato a la vicepresidencia de la República de Guatemala, analizando con nosotros, con DNews, todo lo que ha pasado, lo que tiene también ahora que atravesar Bernardo Arévalo. Vamos a estar muy atentos. Muchas gracias, muy buenas tardes. Un verdadero gusto, gracias.